Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí súper emocionada de grabar este vídeo porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto en el corazón de muchos de ustedes, la relación, o más bien, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y créanme, he estado trabajando duro para recopilar toda la información, para armar el rompecabezas y traerles una visión clara y esperemos completa de todo lo que ha sucedido. Vamos a hablar de los rumores, de las pruebas, de las polémicas, y por supuesto, de la verdad revelada. Y cuando digo verdad revelada, me refiero a todo lo que hemos podido saber a lo largo del tiempo, incluyendo por supuesto, el perdón que Demet parece haber extendido. Así que si eres fan de las series turcas, si sigues de cerca la vida de Demet Özdemir, Can Yaman o simplemente te encanta el chisme del bueno, este vídeo es para ti. Te prometo que no te vas a aburrir. Pero antes de que empecemos a desentrañar esta historia, quiero pedirte algo. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudas muchísimo con eso. Además, si te gusta el vídeo, no olvides dejar tu like, que también me motiva un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más comentadas en el mundo de las series turcas. Para muchos eran la pareja perfecta, la chispa que encendía la pantalla en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, el magnetismo se sentía a través de la televisión y, por supuesto, los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en llegar. Durante la emisión de la serie, la gente estaba completamente obsesionada con la pareja, y no solo dentro de la serie, sino también con un posible romance fuera de la pantalla. Los fans con muchísima esperanza esperaban con ansias fotos juntos, publicaciones en redes sociales, cualquier señal que confirmara sus deseos. Y al principio parecía que todo iba a viento en popa. Vimos fotos, asistencias a eventos juntos, una cercanía que alimentaba la ilusión de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores no siempre son sinónimo de verdad. Con el tiempo comenzaron a surgir diferencias, conflictos, y la relación que parecía tan idílica comenzó a desmoronarse. Se habló de egos inflados, de personalidades fuertes, de malentendidos, y por supuesto, de la presión mediática. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que terminó por romper la magia? Aquí es donde entran en juego las famosas pruebas. A lo largo de los años, hemos visto circular una gran cantidad de información, desde fotos comprometedoras hasta supuestos testimonios de personas cercanas a la pareja. Estas pruebas, sin embargo, a menudo eran ambiguas y difíciles de verificar. Muchas eran simples especulaciones, interpretaciones basadas en gestos o declaraciones aisladas. Otras, por otro lado, intentaban arrojar luz sobre un comportamiento específico, pero la información era a menudo parcial y sacada de contexto. Una de las pruebas más discutidas, por ejemplo, fue una supuesta pelea en el set de grabación. Los rumores decían que la tensión entre Demet y Can era palpable, y que los encontronazos eran frecuentes. Aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, las fuentes afirmaban que las discusiones eran frecuentes y que el ambiente de trabajo se había vuelto tenso. La ausencia de fotos y vídeos del momento complicó la situación, alimentando rumores y especulaciones, pero dificultando la verificación de lo que realmente pasó. También se habló mucho de la diferencia en cómo los dos actores manejaban la fama. Can Yaman en ese momento estaba en la cima de su popularidad, con proyectos y contratos que lo impulsaban a nivel internacional. Se dice que en ocasiones, esto generó un choque de egos y desacuerdos sobre la dirección que debía tomar la relación. Otra de las pruebas que más circuló fue la supuesta exigencia de Can Yaman de tener control total sobre las entrevistas y la publicidad en las que participaban juntos. Se hablaba de una especie de veto a determinadas preguntas y de una limitación en la libertad de Demet para expresarse. En cuanto a Demet, se rumoreaba que no estaba de acuerdo con la forma en que Can manejaba su carrera y la atención mediática. Se decía que ella buscaba una relación más discreta y que prefería mantener su vida personal alejada de los reflectores. El punto crucial fue cuando, tras el final de Erkencikus, la relación entre ambos se rompió por completo. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de mencionarse y evitaron cualquier tipo de encuentro público.
El distanciamiento fue evidente y las esperanzas de los fans se desvanecieron. Pero, ¿qué hay de la verdad revelada? Pues bien, a pesar de la infinidad de rumores y especulaciones, la verdad sigue siendo un tanto difusa. Lo que sí podemos concluir, basándonos en la información disponible y en las declaraciones que han hecho, es que la relación entre Demet y Can fue, en definitiva, intensa, con momentos de gran conexión y, lamentablemente, con muchos desencuentros. Ambos en diferentes momentos han hablado sobre el tema, pero sin entrar en demasiados detalles. Demet con el tiempo ha mostrado una actitud más madura y ha evitado referirse al tema de manera directa. Sin embargo, en alguna ocasión, ha dejado entrever que la experiencia le dejó enseñanzas importantes y que, a pesar de los altibajos, guarda un buen recuerdo de la serie. Can, por su parte, también ha sido cauteloso con sus declaraciones, aunque en ocasiones ha sido criticado por sus acciones y declaraciones. Ha hablado sobre la presión de la fama, sobre la dificultad de manejar la exposición mediática y sobre los errores que cometió en el pasado. Lo más impactante de todo es que con el tiempo parece que Demet ha perdonado. No me refiero a un perdón público y explícito, sino a una actitud de aceptación y respeto mutuo. En el mundo del espectáculo es común que las relaciones se tensen o incluso terminen de forma abrupta, y que las personas terminen por distanciarse por mucho tiempo. Sin embargo, la decisión de Demet de mantener la distancia, sin embargo, no entrar en polémicas ni descalificaciones, sugiere que ha logrado pasar página y que ha decidido enfocarse en su presente y su futuro. Esta actitud, por supuesto, ha sido aplaudida por muchos. Demuestra madurez, profesionalismo y, sobre todo, una gran capacidad de perdonar. Es algo que a veces es muy difícil de hacer, especialmente cuando se trata de relaciones que han sido tan mediáticas y comentadas. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión de la fama y sobre la importancia de la madurez y el perdón. A pesar de los rumores, de las pruebas y de las polémicas, lo que queda es el recuerdo de una serie exitosa y tal vez, la esperanza de que en el futuro, ambos puedan encontrar la paz y la felicidad. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema que genera muchísima curiosidad, y he tratado de abordarlo de la forma más completa y objetiva posible. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizamos los rumores y las pruebas que han circulado, y tratamos de entender el porqué de su distanciamiento. Además, vimos cómo Demet ha logrado pasar página y mantener una actitud madura y respetuosa. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que la información que hemos recopilado es correcta? Dejen sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber sus puntos de vista. Y por supuesto, si te gustó el vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.